buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido y sobre todo por vuestro valiosísimo tiempo. Sabemos que hoy en día y con el momento en el que estamos del año, disponer de una horita y media vale mucho y vamos a intentar aprovecharla al máximo. ¿De acuerdo? Bien, primero introducirnos, presentarnos. Para quien no nos conozcáis, somos Marc y Daniel de Epsilon. Epsilon es una compañía que ayuda a las grandes marcas a implementar y acelerar sus modelos de negocio digitales a través de la analítica que nos ayude a incrementar el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la séptima edición de estos desayunos que organizamos conjuntamente con el Marketing Directo y son unos desayunos que nos gustan mucho porque son interactivos. Nos permiten conocernos entre colegas de profesión y sobre todo compartir conocimiento. Conocimiento para mejorar, para saber lo que están haciendo otras compañías de tamaño similar a las nuestras y para poder inspirarnos sobre lo que se está haciendo en el mercado a nivel de analítica. Hoy el objetivo, por nuestra parte, es hablar de analítica digital y de contenidos. Vamos a estructurar la sesión en dos partes. La primera parte tiene como objetivo presentaros algunas metodologías y modelos de éxito que están funcionando actualmente en el mercado español, ¿de acuerdo? Y por otro lado, profundizar sobre best practices, buenas prácticas a nivel de contenido digital. Todo ello lo vamos a estructurar en aproximadamente unos 60 minutos y el objetivo es que sea súper didáctico e interactivo. ¿Vale? El objetivo un poquito, sobre lo que os digo, que intervengáis. Vamos a hacer muchas preguntas y sobre todo, por favor, levantad la mano siempre que lo queráis. ¿Vale? Entonces, nosotros somos expertos en analítica, estamos todo el día con grandes marcas y estamos todo el día aprendiendo del mercado y revertiendo este conocimiento. Entonces, nosotros actuamos un poco como catalizadores a nivel de analítica y queremos transmitir hoy en día el know-how. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción de por qué es importante medir, que actualmente ya todos sabéis por qué es importante la parte de la medición. Hoy en día es importante medir por varios motivos. Porque es importante saber cuál es nuestra posición en el mercado a nivel de rendimiento, a nivel de analítica digital. Es importante saber cuáles son los contenidos que mejor están funcionando a nivel de viralidad, a nivel de notoriedad, a nivel de interacción en el mercado. Es importante medir porque tenemos que saber dónde estamos nosotros y dónde está la competencia, qué le funciona mejor a nivel de rendimiento. Es importante medir para saber cuándo nuestras campañas están funcionando a nivel de comunicación y cuándo no, y cuándo lo hace mejor un competidor. Es importante ver cuándo una de nuestras campañas está contribuyendo a generar negocio o no. Todo esto es importante a nivel de medición y sobre todo es muy importante saber cuáles son los éxitos o los factores clave de éxito de nuestra categoría y dónde, cuánto y cómo invertir. ¿Vale? Hoy en día es muy importante plantearse cómo medir. Hay varias maneras y varias metodologías, ¿no? En primer lugar, tenemos una metodología de análisis descriptiva. Esto es como actualmente lo hace hoy todo el mundo. Hoy actualmente la gente está midiendo, si quieres podemos ir interactuando. Vale. Al final descriptivo es decir, hemos captado 500 fans. Es algo que es muy plano y tampoco nos aporta valor. Podemos, por ejemplo, hacer una descripción de lo que está sucediendo a nivel de redes sociales o incluso podemos ir un paso más allá, que es la parte predictiva. La parte predictiva nos permite ver, en base a la serie histórica y al rendimiento histórico de datos que hemos ido acumulando, qué va a suceder en el futuro cercano. ¿Vale? Aquí veis unos ejemplos de lo que sería una interpretación descriptiva o una interpretación predictiva. Después tenemos la parte prescriptiva, que nos permite, en base a la serie histórica, recomendar sugerencias, mejoras y accionabilidad. Por ejemplo, en base a lo que hayamos hecho, qué recomendaciones a nivel de contenido podemos aplicar en el corto plazo en nuestro negocio. Entonces tenemos varios niveles y varias formas de hacerlo. Perfecto. Entonces, como os decía, hoy vamos a ver tres modelos. Tres modelos que están funcionando en el mercado y que cada uno de ellos va dirigido a un interlocutor de la compañía. El primer modelo, el modelo de atribución cross-channel, es un modelo que va destinado al director de marketing. El objetivo de este modelo es entender cada una de las plataformas
y de todos los medios sociales en los que tenemos actividad, cuánto contribuyen al total de estrategia de la compañía. Entonces permite optimizar inversiones, etc. No sé. Luego, el siguiente modelo es un modelo que va destinado a direcciones de marketing y direcciones generales, porque el objetivo es entender la posición de nuestra marca en un mercado versus competencia. Y entender todo esto, cómo fluctúa, qué campañas, qué tácticas, qué movimientos se generan en este mercado para poder, al final, tener una estrategia mucho más efectiva. Y el último modelo es un modelo de eficiencia, es un modelo muy válido para las direcciones de medios y también dirección de marketing, y sirve para, cuando tenemos varios grupos de marcas y varias compañías, entender la eficiencia de las inversiones, entender qué tipo de contenido funciona mejor en pagado, en orgánico y qué estrategias funcionan mejor para maximizar el rendimiento de la inversión. Entonces, en este modelo, este modelo de atribución cross-channel, como os decía, va destinado a dirección de marketing. Entonces, el objetivo es optimizar cada una de las inversiones y el rendimiento de cada una de las plataformas. Entonces, esto lo hacemos en base a varias variables. Dividimos, el primer paso es entender cuáles son los objetivos de cada una de las marcas y entender en qué fase estamos. Al final, esto es como un ciclo de vida, ¿no? Los objetivos de la notoriedad total, ¿vale? ¿Cuántos usuarios estamos movilizando con toda nuestra actividad digital? A nivel orgánico, ¿cuántos movilizamos? Es decir, si de algún modo desconectáramos la inversión, ¿con cuánto nos quedaríamos? A nivel de engagement, ¿cuántas interacciones generamos? ¿Cuántas comparticiones? Y al final todo esto, a nivel de funnel, ¿cuántas conversiones nos puede estar generando? ¿Vale? El objetivo, sobre todo, es entender, el primer paso que tenemos que hacer es una reflexión de en qué momento de esta especie de ciclo de vida nos encontramos. Por ejemplo, si acabamos de iniciar nuestra estrategia digital y acabamos de abrir unas plataformas sociales, sin duda nos encontraremos en una fase de notoriedad. El objetivo es darnos a conocer. Pero si somos una marca que llevamos ya 4 años en el mundo del social media, tenemos una base de fans sólida, sin duda iremos ya a tener una relación de calidad, o incluso en páginas que puedan medir de alguna manera la transacción, podemos llegar a ver las conversiones. Entonces, al final, toda nuestra estrategia digital va a variar dependiendo de cada una de estas fases, pero también toda la medición, porque no es lo mismo. Si nuestro objetivo es notoriedad, al final tenemos unos KPIs básicos de notoriedad, que es lo que tenemos que seguir, porque al final nos encontramos que el mundo social media tiene 20 millones de variables y de algún modo tenemos que poder priorizar y entender cuáles son las más relevantes. Entonces, ¿qué vemos en este modelo? Esto es una visión de ecosistema que, como os decíamos, tiene cada una de las fases, y el objetivo de este modelo es entender la contribución de cada plataforma a estas fases y entender si estamos logrando los objetivos. Porque no olvidemos que tenemos que tener una gestión, un management basado en datos, y significa en objetivos, para entender si estamos, esto nos permite gestionarlos mejor internamente y a nuestros equipos. Entonces, aquí por ejemplo podemos ver, esto es una escuela de negocios, que al final tiene una actividad social media, pero también en medios digitales, por ejemplo, en Google Ads, de todo lo que sería búsqueda orgánica, remarketing, etc. Y Sysmeq, por ejemplo, no sé si lo conocéis, Sysmeq es una plataforma de display hipersegmentado, es decir, es una plataforma tecnológica que te permite que tú cuelgas tus banners a Sysmeq y entonces pues apareces en este caso en The Economist, en Expansión y estos medios, ¿vale? Entonces, al final, por ejemplo, vemos aquí total notoriedad, en total esta compañía en un año, de septiembre de 2014, en un curso escolar, a septiembre de 2015, han movilizado 23 millones de usuarios con toda su actividad digital. Y de estos, el 80% viene de Google, ¿vale? Porque es donde han tenido más actividad. Ves que la web, por ejemplo, les está contribuyendo muchísimo menos, ¿no? Luego, el objetivo es ir avanzando desde las fases del funnel, porque cuando vamos a la fase de conversión, es muy pequeñito aquí, pero en la fase de conversión, este número, esto era 600 y esto eran 300, ¿vale? Pero es que no se ve. Entonces, al final, ¿qué nos permite ver? Que Sysmeq está siendo probablemente más eficiente en conversión, porque moviliza solo 15% de los usuarios, pero en cambio, porcentualmente, genera mucha más conversión y esto le permite ser más eficiente. Al final, toda esta información nos permite optimizar muchísimo más nuestras inversiones, porque quizás estábamos con ellos esta semana, quizás este año, pues balancear un poco más la inversión pues, de Google a Sysmeq, porque al final les está siendo más rentable y les está siendo más eficiente. ¿Vale? Entonces,
también vemos cómo, por ejemplo, las plataformas sociales nos permiten trabajar todo en lo que es la compartición, la interacción con el usuario, y medios digitales pues no llegan a este nivel, ¿no? Sí, aquí el objetivo un poco es tener una cuenta de explotación total de KPIs para ver cómo cada KPI, cada plataforma contribuye, como decía Marc, a generar uno de estos 4 objetivos estratégicos de negocio. Entonces, esto es un modelo que sirve mucho para la dirección de marketing en general. Y luego también, aquí lo que vemos es una curva evolutiva. ¿Por qué? Porque nos interesa muchísimo entender si hay algún tipo de momento valle o momento que sin darnos cuenta estamos movilizando una barbaridad de usuarios para ver si hay estacionalidad y al final maximizar al máximo los momentos clave donde movilizamos usuarios. Como el entorno digital y las redes sociales es un entorno vivo, a veces cuando tenemos un incremento de rendimiento todo esto no lo percibimos. Estas curvas nos permiten verlo. Perfecto. Si os parece, pasamos al siguiente modelo. En este caso, os vamos a contar cómo surgió este modelo. Habitualmente estamos reunidos con varios directores generales porque una de las grandes obsesiones es entender pues, todo este mundo digital cómo funciona. Entonces, una de las grandes preocupaciones que nos han ido transmitiendo a lo largo de varias sesiones es que no hay una metodología única de medición del entorno digital y que de algún modo se reporta. Uno de los grandes retos que tienen las compañías como la vuestra es que la dirección general entienda para qué sirve toda vuestra actividad digital y todo lo que hacéis en vuestro día a día. Entonces, esto de reportarlo en base a un engagement rate es muy complejo, porque no podemos pretender que un director general que tiene 20 millones de temas en la cabeza vaya a entender qué es un engagement rate, un reach engagement, o qué es el alcance orgánico o el alcance local. Entonces, de algún modo, el reto, ¿cuál es? Bajar toda esta información a algo que sea entendible para ellos. ¿Y eso qué es? Es una posición de mercado. O sea, todos los datos tienen que estar contextualizados siempre. Obviamente, no tienen el mismo valor, esto seguro que os habéis encontrado alguna vez, que habéis generado un post, imaginemos, con 30.000 interacciones. Y entonces intentamos ponerlo en valor, ¿no? Y decir, ¡guau! 30.000 interacciones, es la bomba. Sí, pero entonces muchas veces te dicen, ¿y esto es mucho o es poco? ¿No? Entonces el reto aquí, ¿cuál es? Poder tener un pool de datos de contexto porque para pasar de reportar 30.000 interacciones a decir, ¿ves? Estas 30.000 interacciones, por ejemplo, me han permitido por un mes situarme líder de mi categoría y superar en un 300% mi principal competidor. O me han permitido, el 50% de las interacciones de todo el año las he generado con este contenido. O sea, toda esta información de contexto le da mucho más valor y hace que las capas superiores, que son más offline, lo entiendan. Entonces, ahora el modelo que os vamos a presentar es un modelo destinado, como os decía, a nuestra dirección de marketing y director general, para que entiendan la posición de sus marcas, de vuestras marcas versus competencia en el mercado, en cada momento. Entonces, un tema muy importante, como os comentaba, es que no solo se puede medir la posición de mercado en base a un indicador, por ejemplo los seguidores, sino que hay que tener un modelo híbrido donde se combine información de earned media, como serían menciones, información de owned media, como pueden ser las interacciones, las comparticiones o los seguidores. Al final esto tiene que acabar en un único número de cuota de mercado digital. ¿Vale? Fijaos, aquí lo que hemos hecho es coger el mercado Nielsen de bebidas alcohólicas. ¿Vale? Esto es un ejemplo. ¿Vale? Entonces, es verdad que cualquier director digital, pues director general, perdón, tiene clarísima Nielsen cada mes y lo sigue y lo controla muchísimo, pues tiene que tener algo muy similar para el entorno social media, porque los volúmenes de información crecen y los presupuestos crecen. Entonces, esto cada vez es un entorno más relevante. Y ese es el objetivo de este modelo. ¿Vale? Vale. Perfecto, como os comentaba, al final aquí pues hay un mercado spirits, donde hay unas categorías, esto está cogido, es Nielsen tal cual, y entonces vamos replicando en base a todas estas variables. Por ejemplo, en este caso, esto era el mes de septiembre, veríamos cuántos seguidores tiene, costo, cómo fluctúa, cómo crece y decrece, quién es el líder, porque siempre el objetivo es entender que hay un líder en cada categoría y la obsesión es o ser líder o acercarte al líder. Y al final tener una cuota de mercado, ¿vale? Y ver todas estas cuotas cómo fluctúan. Entonces, esto nos da un contexto claro de dónde estamos a día de hoy y interpretando los factores de crecimiento y decrecimiento, entender las estrategias que movilizan realmente el mercado. Entonces, aquí es importante matizar que esto es un agregado de todas las redes sociales que existen. Es decir, el número es el agregado total. Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, todas las redes. Entonces, como os comentábamos, no solo nos podemos quedar con este modelo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos con una compañía del
sector seguros y nos comentaba que estaba preocupadísimo porque su director general había comentado que un competidor estaba creciendo una barbaridad en seguidores. Y dice, y claro, y entonces vino como el director y dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Nos han adelantado en seguidores, esto es gravísimo, no puede ser, tenemos que cambiarlo todo. Pues bueno, pues claro, que de algún modo nosotros trabajamos con ellos y les decíamos, bueno, a ver, no solo es un tema de seguidores, sí, ha crecido en seguidores, pero por ejemplo, en interacciones no solo no ha crecido, sino que ha bajado, en comparaciones también, en engagement rate también, en menciones espontáneas se ha quedado flat, con lo cual al final lo que diríamos que era, lo que tenemos que hacer es evangelizar este modelo de reporte que estamos planteando para que se entienda que los seguidores han crecido por inversión, pero no porque sea un crecimiento real de una campaña, de una acción relevante, que al final vaya a repercutir en ventas, porque esto pasa mucho, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, estos son algunos de los gráficos que os sonarán, porque al final tiene una explotación muy similar y es alguna de la información que nos puede tener. Pues, 3,7 millones de seguidores en una categoría, el 40% son de rol y luego el 15% son de Gym, ¿no? Cuando hacemos este mismo análisis para las interacciones, veremos que todo esto cambia, fluctúa, porque eso al final es un indicador distinto que también tenemos que entender. Por ejemplo, aquí el líder es rol legendario, luego comentaremos por qué. Por ejemplo, también podemos ver, este gráfico es muy interesante, que compara seguidores e interacciones. Entonces aquí ves que efectivamente el rol es la categoría que tiene más interacciones y más seguidores, pero por ejemplo Whisky Glass tiene un problema, porque tiene muchos seguidores pero está movilizando poco. Lo interesante luego aquí es que en este modelo puedes bajar en las marcas, en las estrategias y entender por qué se da esta situación. Ratios de engagement, porque al final es muy importante tener esto en relativo. En este punto de ratio de engagement también se incorpora en el modelo el dato de media móvil anual, el dato de TAM, total año móvil, ¿vale? Porque una compañía puede ser que en un mes concreto haga una macroacción con mucha inversión y genere un boom que le sitúe como líder, pero a nivel anual puedes tener unos ratios mucho más discretos. Entonces toda esta información de contexto es básica, ¿no? Porque cuando viene un director y dice, oye, pues han fichado un nuevo community manager y mira, lo están petando. Pues sí, pues lo han petado por un mes, pero en media móvil anual y en contexto de categoría, al final quizás no crece tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la categoría RON. Aquí vemos, por ejemplo, una marca como RON legendario, como os comentábamos, que tiene un 9% de seguidores y un 30% de las interacciones. Pues esto ¿por qué es? Porque es una marca que hace un año no aparecía en el mapa en comunicación digital. Una marca que se vendía en offline, pero no tenía ningún tipo de comunicación digital. Entonces, se han metido muchísimo las pilas y es una de las marcas que más está creciendo en el sector Spirits, en comunicación, con primero hicieron unas campañas relacionadas con el mundo del cine, sorteaban entradas de cine, hablaban sobre películas y tal, y luego la campaña de verano era más relacionada con el, o sea, vive el momento, disfruta, etc. ¿Vale? O sea, nada súper innovador, pero sí que es cierto que han empezado a tener actividad digital. Entonces se ve que esta cifra iba creciendo, lo veíamos en el modelo anterior de followers, pero en interacciones son líderes, ¿vale? Entonces, de momento aquí estamos explicando estas dos variables, pero luego, por ejemplo, bajaremos a más y veréis cómo se equilibra. Luego también hacemos mucho hincapié y mucho foco en las comparticiones, que para nosotros, en este KPI, en esta obsesión por tener contexto con competencia, las comparticiones es uno de los mejores indicadores, porque al final lo que está demostrado es que un like, por ejemplo, correlaciona directamente con la inversión, pero si tu comunidad de fans no es buena y el contenido realmente no es bueno, no lo van a compartir. Entonces, de algún modo, una manera más fiable de medir la salud digital de tu comunidad y de la competencia es ver las comparticiones. Entonces, aquí tenemos también esta cuota de comparticiones, que es una variable más del modelo, y eso es clave controlar este indicador. Y luego también se complementa, fundamental, con un dato de share of voice. Share of voice al final son pues, las menciones espontáneas en la marca como legendario, en Twitter, en blogs, en foros, en todo el entorno digital. ¿Vale? Sería más una notoriedad espontánea. Al final es la parte más de earned media. ¿Por qué es importante? Porque veíamos, por ejemplo, que Ron Legendario era líder a nivel de own, porque tiene mucha actividad, inversión y tal, pero luego podéis ver que en Share of Voice, obviamente, hay marcas con mucha mayor notoriedad de mercado que le ganan. Entonces, nosotros por eso comentamos que es importante tener en cuenta todas las variables y luego entender, por ejemplo, que marcas con un Share of Voice muy similar, como un Bifilet y un Bombay, a nivel de media, cuando lo ves a nivel de own media, por ejemplo, Bombay gana. ¿Por qué? Pues porque Bombay ha hecho una campaña espectacular que se llama Find Sublime, que es una campaña relacionada con el mundo de la fotografía, fotógrafos expertos en Instagram, con mucha inversión,
y ha conseguido capitalizar muchísimas interacciones. Pero si nosotros fuéramos Bifitter, aunque ellos crezcan este indicador, no es el único. ¿Me explico? O sea, un poco el objetivo es tener este modelo híbrido donde no solo nos fijamos en el indicador. También vemos, es importantísimo a nivel cualitativo entender todas las campañas que generan estos movimientos, porque de ahí hay mucha inspiración, podemos aprender muchísimo, replicar campañas. Al final, veíamos vídeos de Steve Jobs que dice Steve Jobs no inventó nada, porque además está demostrado, o sea, las patentes no eran suyas, lo que pasa es que combinaba y copiaba bien. Entonces copiar bien funciona. Y esa es un poco la idea, o sea, vamos a entender lo que funciona y copiemos bien, porque es lo que va a funcionar. Porque a veces nos intentamos inventar cosas complejas, ser muy innovadores, y no es que la innovación sea mala, ¿no? Sí, es muy buena, pero a veces hay que ser más terrenal, más pragmático y coger una base histórica de datos, ver lo que funciona y aplicarlo. Al final el objetivo que es que todas estas tablas que os estábamos mostrando, todo esto está automatizado, o sea, a través de Icarus, y entonces aquí veis el resumen, ¿no? O sea, esto ya es herramientas, automático todo, no es, parece complejo y es súper fácil, solo. Y entonces tienes aquí, en cada una de estas magnitudes, por ejemplo, esto creo que era el mes de noviembre, era, pues aquí ves que Bifitter y Sherlock Boys tiene un 40, el seguidores un 24, el interacciones un 26, un 25, y entonces o sea, se añade otra columna, ¿vale? Que aquí, mira, la foto de afuera, que es el índice único. Y entonces, ¿esto qué significa? Que tienes un único número de tu cuota de mercado, que es un híbrido. Aquí hay unas ponderaciones, y esto, o sea, por ejemplo, si queréis que Sherlock Boys tiene más relevancia, pues se le da más peso a la ponderación de Sherlock Boys, ¿vale? Entonces tienes un único número que es tu posición de mercado. Y entonces tú, cada mes, cada trimestre, cada año, cada 6 meses, vas viendo esto cómo ha fluctuado y ves qué campañas han tenido más influencia. Y por ejemplo, podemos ver si a enero de 2014 la cuota de un Bifitter pues era un 30%, que ahora es un 40%, pues de algún modo entendemos que toda esta actividad que hemos hecho en todo el año pues ha servido para quitarle cuota a nuestro segundo competidor, ¿vale? Al final, este modelo, por ejemplo, en otras ocasiones también ha permitido argumentar, por ejemplo, o conseguir más inversiones. En otra compañía tenía una problemática, que es que se encontraba en un contexto de una dirección general bastante offline y bastante conservadora, que sí que estaban en redes sociales, pero con una inversión muy, muy baja. Pero en cambio era una compañía que en ventas y en market share real y presencia de mercado era muy importante. Entonces, el equipo de comunicación le costaba ir a dirección y argumentar que necesitaba más presupuesto, porque el resto de sus competidores pues, bueno, se le estaban adelantando por la derecha. Entonces, yo lo entendía. Una de las cosas que hicimos fue aplicar este modelo, donde quedó muy claro que aquellos que supuestamente tenían que ser líderes estaban en el puesto número 17 de un mercado. Y entonces, claro, cuando ellos fueron a dirección y dijeron, mira, vosotros que sois tan líderes en todo, pues mira, en este entorno, que además es un entorno que todo el día se habla en todos los medios, que es importantísimo y tal, pues estás en el 17. ¿Y por qué estás en el 17? Pues mira, porque mi presupuesto para paid media en Facebook es, o sea, peanuts. Y si tengo peanuts, pues no voy a conseguir ser relevante. Obviamente esto picó a esta dirección, porque dijo, no puede ser, nosotros siendo quien somos no podemos estar en esta posición, y efectivamente consiguió un incremento de presupuesto y esperamos que crezcan. Estamos en ello. Aún no lo hemos visto, pero esperamos que crezcan. Esto es alguna de las aplicaciones que tiene este modelo, ¿vale? O sea, como os decía, al final es convertir algo muy complejo a un lenguaje de toda la vida, igual que un market share de Nielsen, para que las direcciones lo entiendan y tengan muy claro dónde están. Perfecto, si te parece antes de entrar, ¿Sí? para atrás. Perfecto, bueno, nos hemos estado ahora explicando los dos modelos. Nos gustaría mucho tener un poco vuestro feedback, un poco ver qué os ha parecido, cuál es vuestro punto de vista y si alguno de vosotros está aplicando modelos similares en vuestras compañías, ¿no? Nos gustaría un poco obtener feedback de vosotros y empezar un poquito también el debate. Nos falta un tercer modelo, los dos primeros van enfocados a la reporting de dirección de marketing y dirección general, y el último va a ir dirigido a la dirección de medios. A partir de aquí, pues bueno, comentaros un poquito cómo lo veis y si tenéis alguna experiencia en vuestras compañías similar a estas, y pues que lo podamos de alguna forma ir debatiendo y que nos conozcamos también, nos conozcáis un poco entre todos, ¿no? ¿Quién se atreve? Lo mío es una pregunta. ¿Qué herramientas usas para sacar los diferentes KPIs que mencionas?
Todo esto se hace a través de, por ejemplo, en la parte de Share of Voice, aquí nos apoyamos con herramientas externas, tipo Brandwatch o si somos. Todo lo demás lo hacemos todo directamente nosotros. ¿El Zero Voice para vosotros qué es exactamente? Es la conversación espontánea que se genera en redes sociales, en foros, en blogs, en medios digitales, en plataformas de divulgación, en webs, la conversación, el air media. Son menciones, o los keywords. Aislando el media pay. ¿Perdona? Aislando lo que pagas. No, el total. O sea, tú capitalizas de conversación espontánea. Y esto es el own media, tus canales propios. Por ejemplo, está BMW, pues cuánta gente en un blog o en un foro está hablando de BMW, sus coches y sus campañas. Esto se parametrizan con unos keywords y se hace el seguimiento. ¿Y eso lo hacéis con herramientas vuestras? Esa parte. No, la parte de conversación se hace con herramientas externas, que son buenísimas. ¿Perdón? Si somos, has mencionado. Sí, o Brandwatch, por ejemplo. Brandwatch. Son las más conocidas a nivel internacional. Y las más ¿Qué caras diferencia también. entre positivo y negativo? Las instalas de los voices. Eso es un debate interesante. Por eso, porque En este modelo no. Si es alto, pues es bueno. Claro, en este modelo no, pero luego en la parte de consultoría sí. Como tú muy bien sabes, esto no se puede automatizar. Ojalá. Estaríamos implementando eso. Sí, aquí siempre hay mucho humo con el tema del sentimiento y al final, porque hay mucha semántica, mucha tecnología inteligente. Claro, yo creo que no está desarrollado del todo. Pero a día de hoy, nosotros hemos probado todo. Hombre, en España, para el lenguaje español de España, todavía no hay un avance suficiente. O sea, hay cosas interesantes, pero para llegar a un acierto del 80, del 90, pues es de momento no. Pero de verdad, de verdad. ¿Alguno está aplicando un modelo parecido y querría dar su experiencia? ¿Qué opináis? O ¿quién de vosotros aplica algún modelo parecido a este actualmente en sus compañías? Es que yo creo que el punto básicamente es un montón de agencias que te ofrecen contenidos de marketing y te ofrecen toda la actividad. ¿Sí? Y no sé hasta qué punto vosotros, cómo estáis vosotros, ¿no? Digamos, conectados con esas agencias creativas, ¿no? Que te hacen las acciones y demás. Sois un complemento, las agencias muchas veces te ofrecen este tipo de servicios, vosotros sois 100% especializados en analítica, ¿no? Entiendo. Sí, actuamos Seríais como hub un tercer parte. un hub de analítica que está entre la agencia, ayudando al día a día y al cliente a la anunciante final. Claro, pero entonces nosotros como anunciantes, ¿no? Tenemos la agencia de medios, tenemos la agencia creativa y ahora tenéis vosotros, que es para mí lo más relevante, porque si no te quedas en ese análisis plano, pues tengo tantos seguidores en YouTube, qué bien, y dices, pues bien, ¿en qué? No es tangible, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendáis si nosotros estamos estamos valorando la entrada en redes sociales y demás? Con tantos actores, al final es una confusión. ¿Cómo estáis haciendo vosotros ahora mismo o el resto de compañeros que están aquí? Bueno, yo creo que si alguien quiere responder y luego os damos nuestra opinión, pero seguro que aquí tenéis experiencias súper enriquecedoras de grandes marcas que se han metido a su opinión. Bueno, más o menos con lo que comentaba Emily, nosotros, por ejemplo, establecemos lo que es el canal social en el funnel, en la parte de conversación, la parte de consideración. O sea, al final las redes sociales, que es lo que más se está comentando ahora aquí, la analítica forma parte de todo lo que es el entramado de marketing, ¿no? Y bueno, no hay que considerar, nosotros no consideramos las redes sociales como el punto de conversión para, por ejemplo, para generar una venta, o en un caso que fuera una empresa que se dedica a la venta a través de internet, o tampoco para generar una conversión directa, sino al final las redes sociales son un medio de recomendación, sobre todo en el sector salud, donde trabajo yo, ¿no? Y bueno, no hay que enfocarlo todo a las redes sociales, sobre todo es algo que se peca mucho, ¿no? Cuando tú trabajas en un departamento de marketing y dentro de varios departamentos, dentro de una empresa multinacional, pues muchas veces otros departamentos te señalan como el chico de las redes sociales y no es así. Redes sociales es un punto importante, pero como hay un montón de canales, está la publicidad, tenemos la infraestructura, que es muy importante,
la usabilidad que le haga al usuario dentro de cuando te aterriza desde la red social hasta tu web. Entonces, tiene que formar parte de esa estrategia que tenemos dentro de la empresa. Nosotros, desde Open, desde Mac, lo que estamos también mucho es redes sociales, sobre todo para medir esas interacciones. Y por aquí no lo he visto, pero nosotros sí que vivimos esas interacciones, que son consultas operativas, que son incidencias, y luego lo registramos mucho también para llevárselo a la parte de negocio, para ver dónde tenemos esos handicaps o trabajarlo de esta forma. Así que es verdad que queremos darle una vuelta y empezar desde el funnel hacia no desde el principio, desde la awareness, sino empezar desde el final. Y eso, utilizarlo para lo que es más para negocio. Creo que hay mucho por hacer y es lo que tenemos que implementar. Nosotros trabajamos con territorio creativo, así que es verdad que ellos trabajan con las herramientas, language. Lo único que tenemos nosotros es algo, con análisis. Lo hablaba antes con Leonardo, que es verdad que nos da un reporte de menciones, para nosotros es muy básico, pero sí que es verdad que nos puede ayudar para esas crisis o esos problemas como este. Respondiendo un poco a tu pregunta, por si ha quedado un poquito en el aire, es decir, cómo sería un poco el ecosistema, ¿no? Entre agencias, marcas y luego partners externos, como por ejemplo ¿no? Actualmente, pues bueno, la agencia evidentemente su expertise, lo que estamos viendo en el mercado. Las agencias, lo que realmente son muy buenas son en contenidos y en generación de pues, creatividad, que para eso ese es un poco, ¿no? Después, lógicamente, el anunciante es quien dirige todas las operaciones, pero es cierto que hay un poco, hemos detectado un poco en el mercado con toda la parte de medir todo lo que hacen las marcas, ¿no? Las agencias de medios, lógicamente, miden toda la parte tradicional, lo miden y lo cubren muy bien, pero en todo lo que es la integración de la parte digital y de las redes sociales están un poquito cojas, ¿no? Vemos que toda la inversión que están haciendo las marcas en la parte esta de redes sociales y de digital, pues no se están midiendo con la profundidad necesaria, ¿no? Las marcas a veces no tienen la visibilidad de dónde invertir, cuánto ni cómo, y muchas veces las recomendaciones de las agencias son recomendaciones partidistas por intereses de inversión, y a veces las agencias creativas proponen cosas creativas que a lo mejor pueden ser muy llamativas o pueden generar mucha notoriedad, pero que a lo mejor no responden a uno de estos objetivos de negocio que tú te marques. A lo mejor tú estás en la parte del funnel de generar, imagínate, recomendación o interacción, y te pueden proponer acciones enfocadas a la notoriedad. Entonces, tener muy claro el funnel y tener muy claro dónde estás tú, dónde quieres llegar y qué herramientas, o sea, qué métricas tienes que trabajar, porque esto tiene 350 métricas, es un poco en lo que nosotros aportamos valor y ayudamos, ¿no? Entonces, es cierto que el panorama de alguna manera se tendrá que integrar o se tendrá que fusionar, porque hay pues, multitud de players, ¿no? Pero que actualmente todos ellos tienen sentido y cada uno, pues bueno, nosotros estamos viendo, ¿no? Cada uno pues, está tomando su papel y su foco de expertise, porque todos no saben de todo, y es un poquito de donde venimos, ¿sabes? Sobre todo lo importante es que de algún modo el anunciante tenga un cierto empowerment en lo que es el control de su marca, ¿no? O sea, muchas veces hay un binomio entre el anunciante y la agencia que a veces, o sea, la gente llega a ser un poco juez y parte, ¿no? Y esto es un poco delicado, sobre todo porque al final el que controla una marca sois vosotros, y un poco la apuesta es que vosotros sois quien tiene que tener muy claro el contexto del mercado y cómo está todo, y luego, o sea, la agencia dedicarse a la creatividad y vosotros a gestionar en base a datos para maximizar los resultados pues, de estas agencias, pero siempre aportándoles mucha inspiración. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en el 100% de clientes, o si no en el 100, en el 90, al final trabajamos con una especie de un triángulo, ¿no? O sea, está el anunciante, está la agencia y está Epsilon. Montamos sesiones a 3 bandas siempre, a nivel de inspiración, a nivel de aportando datos de contexto, y esta es la manera de trabajar. Si ahora, por ejemplo, os preguntamos cuáles son vuestros principales retos en materia de analítica digital, ¿qué responderíais? ¿Cuál sería vuestro principal reto en materia de analítica digital hoy en día? Integración de datos. Es decir, que todo está como separado o segregado y no tienes una visión única donde poder agregar toda esa información, ¿no? Sí. Lo tienes todo disperso con herramientas múltiples, Eso. un dato de por aquí. Entonces, lo que nos pasa también es que internamente nosotros, por ejemplo, tenemos Analytics y siempre estamos detrás de la agencia porque los píxeles nos los ponen mal, están mal tallados, están mal, y es verdad que tenemos mucha pérdida. ¿Sabes? No tenemos luego... Esa fuga de productividad, ¿no? Claro, ellos nos dicen una cosa
cosa y nosotros vemos en Analytics otra, no nos concuerda, ¿sabes? No hay esa integración de datos perfecta que te cuadre, obviamente no te va a cuadrar, ¿vale? Pero que por lo menos tenga una concordancia. Y en el sector de automoción, por ejemplo, ¿cuáles serían los retos? El gran reto es lograr determinar cómo estas acciones, cuando nos enfocas en notoriedad o esta presencia en redes sociales, al final convierten en el canal de venta, ¿no? En el canal comercial. Ese es nuestro gran reto y bueno, nos hemos puesto manos a la obra para intentar cerrar esa brecha, ¿no? Y entender muy bien todo el funnel que se estaba hace un momento. Y tener una comprensión más integral e integrada de todo este proceso, porque sí que atacamos distintos terrenos de notoriedad, de engagement y todo, y hacemos análisis en esos terrenos, pero bueno, nos hace falta determinar cómo se cierra todo ese proceso, a nivel de tráfico a concesionarios y ventas de accesorios, nivel de postventa y todo esto. ¿Hacéis trazabilidad de la venta, es decir, desde el test drive hasta la venta final? ¿O solo estáis llegando hasta lo que es el interés del usuario, la consideración del...? Lo que solemos hacer es una escucha dentro y bueno, también fuera de nuestras comunidades, una escucha activa y proactiva también. Y luego lo que se hace es la referencia, bueno, se establece un determinado nivel de interés, ¿no? O sea, hay un interés en una compra real o en servicios de postventa, accesorios originales o simplemente en producto. Se determina, bueno, se clasifica a ese cliente y luego se asigna al centro de atención al cliente que luego deriva al concesionario o a la gente comercial que se encarga de esa área. Y ya luego esa trazabilidad o ese seguimiento ya se hace desde el departamento de relaciones con clientes. Entonces por eso necesitan un modelo más de integración, ¿no? De saber esa vida, ¿no? Que tiene el cliente desde que nos contacta con redes sociales, incluso muestra el interés en algún foro o en alguna web de motor cuando hay algún lanzamiento y muestra un interés real, y cómo luego se cierra en el ciclo, si hay una visita concesionaria, si se genera una oferta, etc. Muy bien, muy bien. Aparte de esa integración de todos los canales en un único hub, ¿tenéis algún reto más? En el sector farmacéutico, por ejemplo. Yo creo que el gran reto, cuando haces un modelo de analítica digital, es que tu KPIs o tus objetivos estén alineados con los objetivos de la empresa, porque al final muchos responsables de cualquier departamento que no hay que olvidar que la analítica digital, o sea, el marketing digital se hace para toda la empresa, tanto para ventas como para la parte de responsables por los del producto, del gran público, de lo que es el sector farmacéutico, o sea, responsables de farmacia, pues todos tienen unos objetivos y todos se animan a decirte lo que están buscando, y te dan el indicador y mira, yo quiero followers. Bueno, presentarte con él y decir, a ver, ¿cuál es tu objetivo? A lo mejor tu indicador no es el followers, tu indicador puede ser otro. Al final eres un gran, por eso es un gran reto que estén alineados y que es un verdadero influencer. ¿Sabes? Si te dedicas a la actividad digital, que es un verdadero influencer para todos los compañeros del departamento y darles confianza para que tú le vayas a dar ese indicador que necesitas justamente, porque cualquier indicador no le vale, hay que quitar a millones de indicadores y tienes que darle el preciso que necesitas. Y eso es un gran reto que, por ejemplo, todo esto es nuevo, cada año va creciendo impresionante. Todos los años hay nuevas herramientas, todos los años hay nuevos modelos como este, y tienes que elegir lo mejor para cada responsable y que se adapte a las necesidades que tiene. O sea, el reto sería la evangelización o la formación dentro de los equipos, ¿no? Exacto. Para que entiendan para qué sirve esto y cómo accionarlo, ¿no? Y la comunicación de una persona que sigue la analítica de la web es bastante importante, que sea un buen influencer, o sea, generar confianza a tu equipo, sobre todo. Muy bien. ¿Qué otros retos tenéis, por ejemplo, en el sector de Spirits, Boris? Para mí, bueno, en el contexto de una empresa familiar y relativamente pequeña como es Caballero, el mayor reto es trasladar el valor que aporta las redes sociales y el online en general a la dirección general. Entonces, en marketing tenemos bastante claro en qué nos puede ayudar, mucho más difícil es trasladar ese valor que nos puede aportar a la dirección general, y este tipo de modelos pues nos vienen muy bien.
Una cosa que a mí me han dicho varias veces es que invierte la competencia. Cosa muy difícil de responder y que tampoco vosotros podéis responder, ¿no? Porque al final ese dato pues de alguna forma se pierde y no sé, para mí sería súper interesante tener una herramienta que me estime lo que está invirtiendo la competencia. No se puede... Ese es el existente. No se puede responder con un lenguaje de euro, ¿vale? O sea, no puedes decir 5.000 euros, pero sí que puedes aproximarte mucho, que es lo que hicimos en este caso de este otro cliente que te comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes ver un poco, o sea, las intensidades de inversión. Tú más o menos, aunque no tengas el dato, o sea, viendo un gráfico de interacciones diarias, si de golpe ves que la media de interacciones son 200 por post y de golpe tiene un post con 5.000 interacciones, a menos que ves el post, a menos que no sea un macro concurso que están regalando pues Poche Caballero con un tubo, o sea, esto es pagado. Hay mucho, o sea, entonces tú puedes decir, por ejemplo, tener un modelo de decir, ves, mira, pues yo estoy publicando 21 posts patrocinados al año y los competidores y la media del sector, el número de posts patrocinados, aunque sea un aproximado, pues es de 100 al año. Pues, oye, hay un gap clarísimo. ¿Sabes? O sea, lo que podemos identificar es cuando hay un incremento de rendimiento que supera una media retrospectiva de, por ejemplo, un 50 o 60 o 70%, entonces ahí incluyes una inversión. Entonces ahí puedes sacar la frecuencia de inversión, pero no la cantidad monetaria. Es que el tema es que para un directivo acostumbrado al mundo online, acostumbrado a campañas de televisión, a campañas de prensa, todo eso está muy cuantificado. Que es en inversión, porque hay tarifas medias, descuentos medios, etc. Entonces, explicarle de forma intuitiva, decirle, porque más o menos deben estar invirtiendo esto, es muy difícil. Por lo menos en mi entorno. No, totalmente. El tema es correlacionar lo que tú inviertes para tener un cierto umbral y a partir de ahí poder extrapolar. Pero evidentemente que hoy en día esto no es posible. Pero sí que nos podemos acercar y ya es mucho, como mínimo. Es algo relevante, ¿no? Ya tengo una pregunta. ¿Cómo medís la calidad de los seguidores de una página o de un perfil? Haciendo un seguimiento, al final haciendo un seguimiento recurrente, hay múltiples indicadores que te ayudan a verlo. ¿Vale? Ahora el siguiente modelo, por ejemplo, verás un ejemplo clarísimo de cómo se puede medir. Al final, incluso aquí, aquí lo puedes ver, si cogemos a todas estas marcas al final, fíjate, por ejemplo, Ron Barceló, decíamos que tiene 190.000 seguidores, pero en cambio, en este caso, interacciones sí que ha sido muy fuerte este periodo. O sea, lo bueno al final es que con todas estas variables, o por ejemplo, comparando los seguidores con las comparticiones, te puedes hacer muy bien una idea, pero ahora el siguiente modelo lo verás más claro. O sea, aquí realmente cuando tienes muchos seguidores y toda esta parte del funnel, engagement un poco, así que queda vacía, ahí estás viendo realmente que te traen los seguidores, ¿no? Luego sí se pueden perfilar los seguidores, se puede analizar sus intereses, entonces ahí ya empiezas a ver que sus intereses pues difieren de los tuyos, ¿no? De ahí que tengas esa poca conversión en interacción, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos antes del gap este de whisky, que tenía muchos seguidores y poca interacción, esto venía por Johnny Walker. ¿Vale? Johnny Walker es una página que hace años se invirtieron bastante en digital, Johnny Walker España y tiene como 130.000 seguidores, pero en cambio al cómo paraba la comunicación o lo que sea. ¿Vale? Entonces te das cuenta de algún modo que pues, todos estos seguidores, o sea, hubo una época que siguieron publicando, por ejemplo, y apenas movilizaba y al final se acabó como un poco muriendo, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque al final hubo una época que lo que estaba de moda era sortear iPads y cámaras de fotos. Y entonces esto te permitió captar seguidores, porque había una época que el único indicador eran seguidores y lo que había eran seguidores. Y entonces eso, pues claro, muchos equipos orientados a resultados que pues, se dedicaron a hacer promos de iPads y entonces tuvieron muchos seguidores. Ahora veréis un ejemplo en la siguiente modelo. Perfecto. Pero, pues, si quieres entramos en el tercer modelo. Vale. Perfecto. Perfecto. Entonces, este modelo ya lo hemos semi-introducido, o sea, lo que busca es ver la eficiencia de la actividad digital. Entonces, esto es muy bueno cuando tenemos varias marcas, porque lo podemos ver con información privada. Ahora veis un grupo de 17 marcas, o cuando somos un headquarter o trabajamos para el headquarter y, por ejemplo, estamos comparando países. Porque ahí puedes ver claramente pues, Francia cómo funciona, Alemania cómo funciona, qué número de publicaciones pagadas están teniendo en cada país y al final entender la estrategia de inversión que mejor funciona, ¿no? Esto al final es importante para el equipo de medios y el equipo de marketing. Entonces, veamos el modelo, es una tabla
Aquí, como podéis ver, hay este grupo que os comentábamos de 17 marcas, y entonces esto es información, la mayoría de ella privada, ¿vale? Por eso hablo de que tiene que ser un grupo de muchas marcas o tenerlo homogeneizado por países, ¿no? Que estos sean pues, distintos mercados. Entonces, por ejemplo, aquí te permite ver cómo la marca líder en alcance orgánico, en interacciones, comparticiones, no es la marca con más inversión, porque hay marcas con más inversión. Esta está por delante, es la séptima primera, y todos estos están por delante y en cambio están movilizando mucho menos. Pues esto es una marca que tiene una comunidad de seguidores fiel y un plan de contenidos que encaja, ¿vale? Porque fíjate, o sea, con todo lo que está movilizando. Luego pasa lo contrario, ¿eh? Luego hay marcas que, aunque le pongas gasolina por un tubo, ¿vale? Como es este caso, que es la segunda con más alcance total, con más inversión, no logra movilizar realmente a la comunidad. Probablemente, ¿por qué? Pues porque puede estar invirtiendo mucho, pero quizás el contenido en el que está invirtiendo no es de interés para el target. Y esto pasa en muchísimas ocasiones, ¿eh? O sea, nos podemos equivocar de territorio de comunicación, nos podemos estar asociando a un territorio de comunicación malo. O en este caso, el problema es que son unas directrices que vienen internacional. Inglaterra, que es donde está el headquarter, no es lo mismo que España, ¿vale? Y si al final la marca pues, no puede luchar su adaptación local y tiene que seguir una estrategia igual que en UK, pues pasa eso. Que hay presupuesto, ¿vale? Pero en España no mueve. Quizás en UK sí, pero aquí no, ¿vale? Entonces toda esta información es importantísima, ¿no? Luego, este modelo sí que se puede aproximar un poco más a un sector competitivo, porque aunque la información, por ejemplo, de postpagados no la podamos tener, la podemos semi-aproximar, como te comentaba antes, ¿no? Haciendo los conteos y con unas fórmulas matemáticas. Pero aquí, ¿qué estamos viendo, por ejemplo? O sea, este pool de 17 marcas, por ejemplo, número total de publicaciones, porque obviamente el coste de producir 400 posts no es el mismo que producir 56, ¿vale? Esto al final aquí hay unas variables. Luego, número de publicaciones pagadas, interacciones medias pagadas y orgánicas. Al final, por ejemplo, la primera marca podréis ver claramente que tiene un problema bastante grave, ¿vale? ¿Por qué? Porque publica, todo esto es real, ¿eh? La marca está oculta, pero son datos reales, no es un caso que se está diciendo, ¿vale? O sea, publica 400 publicaciones cuando la media son 200, o sea, el doble que la media de todas las marcas. O sea, es de las marcas que más post pagados publica, pero luego veréis que la interacción media por post pagado es ridícula, con lo cual está invirtiendo en unos mensajes que no están llegando para nada a la audiencia. Y luego veréis que tiene un esfuerzo de publicación brutal, incluso en orgánico, y no está llegando a nadie, ¿vale? Con lo cual esta marca claramente tendría que cambiar de territorio de comunicación. O sea, lo que está comunicando es totalmente relevante para su target. Hay también el caso contrario, es decir, marcas que publican menos que la media, fijaos, poquísimos post patrocinados, pero cuando los que ha patrocinado han generado una interacción buenísima, ¿vale? Es una marca mucho más eficiente en la gestión de los recursos, incluso en orgánico también está por encima de la media, con lo cual quizás es una marca que para el grupo puede ser que sea menos relevante, imaginemos, ¿vale? O sea, al final esta puede ser quizás una marca que ellos de algún modo, de forma desesperada, están intentando potenciar y de alguna manera, y esta marca pues orgánicamente puede tener mayor vinculación, su plan de contenidos puede ser más adecuado al target y al mercado español, y con mucho menos gasolina está llegando más lejos, ¿vale? Entonces, como os decía, esta información se puede aproximar incluso para competencia, y es un modelo de análisis súper bueno para cubrir. Es lo más cercano a día de hoy a lo que nos podemos acercar a lo que tú estabas comentando. O sea, más que esto es complicado, ¿vale? Pero eso ya es muy válido, ¿eh? O sea, tú imagínate que tú pudieras decir, ¿ves? Pues yo estoy aquí publicando 4 paid posts al año porque no me dais gasolina, ¿vale? Y eso, claro, o sea, pero cuando publico, fíjate, es cuando invierto, la interacción media de post pagado funciona, con lo cual te estoy demostrando que lo que he invertido ha funcionado, y también te demuestro que mis redes de competidores, vamos, van como un tiro. Por lo cual necesito más gasolina para crecer aquí, crecer de todos lados. Respondiendo a tu pregunta, esto ayuda tanto a la dirección de medios como a la agencia de medios. Muchas veces vamos a hacer inversiones que no tienen el efecto o impacto esperado. Mediante este modelo lo vamos a ver muy rápido y vamos a poder redirigir esa inversión hacia donde más nos interese. Y esa es la razón de ser un poco de todo esto, ¿no? De por qué estamos ahora donde estamos, ¿no? O en el caso de la compañía que desde internacional le imponía un posicionamiento que en España funciona, con esto puede de algún modo luchar
seguir y argumentar, oye, es que Spain is different, ¿sabes? O sea, que aquí somos distintos a UK, que aquí lo que funciona son otras cosas, aquí somos latinos, ¿no? De algún modo. Entonces, ¿qué herramienta usan para hacer esto? Todo esto se hace desde Icarus, de forma automatizada. ¿Es una herramienta vuestra propia? Sí, todo esto, claro, todo esto capta de todas las plataformas y de todas las APIs de ads. Facebook, YouTube, Twitter, Google. Entonces captamos todo lo que es la parte de cuánto se invierte por tipología de contenido y entonces todo esto se agrega en un hub para ver exactamente este dinero cómo se está impactando. Entonces eso es como se trabaja y esto es un export de la herramienta, es un Excel. Y coges desde, o sea, en la parte orgánica, las partes también me habías comentado antes que lo hacías con Si Somos. No. Todo esto aquí no entra Si Somos. O sea, Si Somos solo entra en una parte muy pequeña, que es la parte del monitoring, de la herramienta de rastreo. Todo esto es analítica de canales sociales. Pero de alguna forma la parte orgánica que estás mostrando ahí sería la parte igual que te podría mostrar Si Somos, ¿no? No lo muestra. no lo da esto Si Somos. O sea, Si Somos te da el número de menciones, o sea, con un keyword concreto de tu marca, cuánta gente habla de ti, ¿vale? Y esto es de unas fanpages de Facebook, nosotros tenemos una conexión directa con Facebook, y entonces captamos el dato de alcance. Esto es todo manualmente, pues si te descargas el Facebook Insights lo puedes hacer. Lo único que vas a tener que invertir 20 horas y 3 personas para hacerlo, y aquí se hace en 5 minutos automático. Puedes llegar a hacerlo. O sea, es una conexión directa con Facebook Insights, que la herramienta va almacenando el dato cada día, y cuando seleccionas un rango temporal de un año, pues tienes el año. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna opinión o aportación? ¿Qué os parece este modelo? ¿Lo veis útil? Bastante, sobre todo para el contenido. Yo, por ejemplo, soy de Imposta.com, es una central de reservas online, y pues somos una empresa pequeñita nacional y luego pues tenemos que luchar mucho con Expedia, Booking, que es casi imposible. Y tenemos mucha interacción de nuevos clientes, pero nos falta de los propios alojamientos. A nosotros ahora mismo lo que nos pasa es que le dan tanta importancia a unas agencias grandes que se olvida que tienen que diversificar con otras más pequeñas. Ya no solo con nosotros, sino con otras más. Y entonces la verdad es que está bastante bien si pudiésemos pues aportar un poquito el contenido que ven los usuarios, mostrárselo a los alojamientos para que ellos interactúen más con nosotros. Entonces sí que... Involucrar más al propietario. Pues tenemos SEO, estamos haciendo campañas de arroz y demás, pero nos falta el alojamiento ahora mismo. Para que cuando no tenemos clientes tenemos más alojamientos, ahora que tenemos... O sea que es un poco todo. Y luego competir un poco con las grandes. Al sector asegurado le pasa mucho. Un poco también con las intermediadoras y con todas las páginas online para hacer seguros y demás. Y directamente también a la gente, ¿no? Bueno, todo lo que es retail, por ejemplo, cuando trabajamos con Decathlon, eso íbamos a controlar el rendimiento de todas las tiendas. Son 100 y pico de tiendas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que además las tiendas las gestionan los directores de tienda y sus equipos. Entonces, desde Decathlon Corporate, de algún modo, el objetivo que es entender el contenido que mejor funciona en las tiendas para crear los comités de contenido, que se hacen unas sesiones digitales donde se comparte todo esto, y ayudar a las tiendas, porque al final el community manager de una tienda es un vendedor como cualquiera que le gusta el mundo digital y lo hace de forma semi-altruista, de ayudarles a entender lo que mejor funciona, en lo que se llama un Innovation Content Lab, ¿no? ¿Qué se llama? Esto pasa igual con el sector hotelero, pasa igual. Por ejemplo, Hacer Hoteles tiene 100 y pico perfiles digitales que el equipo de República Dominicana los gestionan ellos, ¿sabes? Y desde Palma de Mallorca hay que controlar muy bien, porque al final utilizan la marca y utilizan todo el paraguas. O en el sector automovilístico, los concesionarios tienen el logo de BMW, toda la comunicación de BMW, entonces claro, esto afecta a la marca. Pero no son la marca, o sea, no son propietarios de BMW. Entonces, para una marca como BMW, que tiene cientos de concesionarios utilizando su marca, tiene que controlar todo lo que se dice. Involucrarlos como muy... Claro, es eso, que cuanto más cerca se sientan de la marca, pues también van a mejorar contenido de suyo propio. Exacto, es importantísimo. Sí, añadir pues eso, mejores precios y demás. Eso es. Entonces, pero cuesta bastante llegar a ellos, porque también es verdad que ellos tienen su carga de trabajo y tampoco puedes exigirles demasiado. Entonces es que como que ir al clavo para, mira, te han visitado tantas personas,
han visto este contenido, te han opinado esto, pues que ellos vayan mejorando. Pero bueno. Es metodología. Sí. Muy bien. Pues como hemos visto, esta primera parte del desayuno, es decir, 3 modelos de analítica. El primero enfocado a la dirección de marketing, en el cual veíamos un modelo de atribución de cómo me trabaja cada plataforma hacia un objetivo concreto de marketing, ¿vale? El segundo, el modelo de cuotas de mercado. ¿Cuánto trozo del pastel tengo hoy en día en redes sociales versus a mi competencia? Muy importante para la dirección general. Y por último, modelo de análisis de medios, ¿no? Cómo optimizo mis inversiones en medios, cómo las redistribuyo y cómo analizo cuáles son mis canales más eficientes y mis marcas más eficientes también, ¿no? Perfecto. Entonces ahora vamos a entrar, perfecto, en la parte 2, del desayuno. Vamos a dedicarle unos 30 minutos. Aquí el objetivo es muy interesante. Nosotros actualmente estamos traqueando a las 150 marcas más relevantes del mercado español en redes sociales, en todos sus canales propios, ¿vale? Y entonces constantemente estamos traqueando esta información y emitiendo reportes. De todos estos reportes extraemos pues inteligencia y conocimiento de quiénes funcionan mejor, cuáles son los contenidos más exitosos, tácticas y demás, ¿no? Y entonces hemos estructurado, hemos traído la síntesis de este análisis que hemos hecho en todo el año 2015 para ver buenas prácticas de contenido y a partir de ahí poderlo compartir con todos y poder aportar nuestras ideas, ¿vale? Lógicamente nos salen más de 30.000 contenidos y hemos traído unos cuantos relevantes, ¿no? Organizados por las siguientes categorías: concursos y sorteos, campañas, fechas conmemorativas, es decir, aquellas categorías que son más habituales y que son muy afines, ¿no? Lógicamente promociones, vinculaciones deportivas, cómo funciona el humor, los eventos con influencers, la actualidad identitaria, RSC, recetas, consejos, etc., ¿no? Entonces ahora veremos ejemplos de contenidos muy exitosos y antes os vamos a plantear los principales denominadores comunes de éxito, ¿no? Que hemos identificado, que son comunes a todas estas marcas, que ahora os los presentaremos. Entonces un poco la idea es también interactuar en este sentido y que aportéis vuestra opinión y estará muy bienvenida. Si te parece, podemos eso. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, como os comentaba Daniel, al final de todas nuestras andaduras en eventos como el de hoy, en reuniones, etcétera, pues siempre un poco hemos intentado sintetizar, hemos ido recopilando lo que son para nosotros los mandamientos en temas de contenidos, ¿no? Entonces, en primer lugar, número 1, muy importante, keep it simple, ¿vale? Que parece muy obvio, pero no lo es. Cuando ves todo el plan de contenidos de las marcas, no lo es, ¿vale? Entonces, evitar mecánicas complejas, incentivos rocambolescos, cosas. Al final, lo que funciona siempre es lo simple, ¿vale? Esto no significa que hay que ser innovador, pero simple. Número 2, el contenido emocional. Hay un claro crecimiento en este año 2015-2016 de que todo lo que es emocional funciona, ¿vale? Entonces ahí, esto es una cosa que hay que tener muy presente cuando se diseñan campañas de comunicación, planes de contenido, etcétera, para vincularse al máximo a esta corriente. Número 3, mecánicas promocionales. ¿Las promociones funcionan? Sí, sin duda, ¿vale? O sea, movilizan, sin duda. Lo que es importante es que no sean promociones sin sentido, no sea aquello de decir, te sorteo un producto, tal, sino que la marca pueda capitalizarlo al máximo. Por ejemplo, pues promociones donde demos visibilidad a un producto que tiene menor rotación en el lineal, porque queremos que la gente lo pruebe, porque cuando sabemos que cuando lo prueban la gente se enamora. Esto tiene sentido, ¿vale? Luego, cuarto, los influenciadores, o sea, funcionan. Sí, influenciadores sí, pero seleccionándolos con mucha inteligencia, con mucha coherencia, analizando todo lo que han hecho estos influenciadores en el pasado, colaboraciones con otras marcas, viendo si realmente comparten los valores. O sea, seleccionar hacer una acción con influenciadores no es mi agencia que da un listado de influenciadores, soy como blind trust, confianza ciega, y venga, y empiezo a trabajar con ellos. Cuidado. Porque puede... Como decía Jessica, también hay que explorar nuevos influenciadores. No siempre está el influenciador de viajes que es súper aspiracional, que tiene 200 millones de seguidores, sino está, por lo que decíamos, el punto de venta, o el reseller, o el distribuidor, o el agente de seguro. Es decir, hay muchos perfiles de influencers que no son el perfil tradicional que tenemos en mente. Y ahí también hay que ser un poco disruptor, ¿no? Y por último, el que para nosotros a día de hoy es el caramelo publicitario, que es Instagram. Instagram es una plataforma que moviliza mucho el target joven,
con un contenido de muchísima calidad para las marcas, porque no es un like, sino que son fotos compartidas, por ejemplo, en el sector Spirit, en un momento de consumo, pues de un Ponche Caballero, de un Valentine's, de un Bifilter, estoy en la playa, entonces es brutal lo que esto significa para la marca, porque es una corriente masiva de fotos y de contenido de top quality, y además ahora tiene la publicidad, que la verdad es que está muy bien y es un poco, antes de que se queme como otras redes, pues es interesante, ¿no? Pero un segundito, antes de pasar al detalle de contenidos, para nutrir un poco esta lista, ¿qué le faltaría? ¿Cuáles son vuestras experiencias o conclusiones de éxito a la serie, por ejemplo? ¿Cómo nutrirías esta lista de conclusiones? No, o sea, yo es que normalmente siempre me baso en ¿Qué es lo que mejor te funciona? emocional. En el emocional. Sí, o sea, más que al ser una marca una marca de moda de lujo, nos basamos más pues, en el emocional que en temáticas promocionales. Ahora estamos empezando con la publicidad en Instagram, que acabo de una pequeñísima campaña en Black Friday y la verdad es que tiene una potencia. ¿Os ha funcionado bien? ¿Qué te has leído? Muy bien. Muy bien. Me falta esa parte de intentar medir la parte de Instagram, que no lo he conseguido. Sí que me han subido muchos followers, hasta ahí. Pero vamos, mi camino siempre va a ser el emocional. Los influencers, poco y cada vez menos. ¿Y por qué? Porque, pues bueno, al ser una marca de moda tienes que tener mucho cuidado. Hay muchas bloggers pedorras que me tomo un look y me hago muchas fotos. Entonces, te tienes que poner, te tienes que unir a las que están como muy por encima de que me regalen la prenda. Entonces tienes que darles algo más, aparte de la ropa, tienes que contar una historia con ellas o, no sé, vivir un poco como tu vida de la marca con lo que nosotros llamamos una mujer intropia, para contar algo más que su faceta de moda, sino a lo mejor pues, su faceta de fotógrafa, pues en una blogger, su faceta de lo que sea, algo que te cuente algo más que solo la influencia. Entonces tiene que ser como más ir de la mano, que pues un día te pago 1.000 euros y te haces 4 fotos y ya saco en Instagram. Exacto. Muy interesante. Iván, ¿desde tu despensa? Sí, desde tu despensa. Nosotros algo que yo añadiría ahí es la estacionalidad que habláis antes. O sea, nosotros algo que nos funciona muy bien. Nosotros promovemos nuestras recetas, además muy visual en entorno de Instagram. En Pinterest acabamos de aterrizar y estamos viendo cómo lo gestionamos y cómo lo planificamos. Pero sí es interesante al final el type de estacionalidad, porque al final no es lo mismo publicar un contenido en Navidad, una receta navideña más aplicada a ese momento, que publicar algo en verano o en cualquier otra época del año. Al final sí es verdad que sacamos una receta hace poco, natillas de turrón, y la verdad es que tuvo bastante interacción, tuvo el impacto de interacción. Entonces yo creo que al final el contenido que sacas ligado a la estacionalidad es interesante. Muy bien, muy interesante. ¿Algún otro driver de éxito que os haya funcionado y que veáis que se pueda añadir? Las opiniones de los clientes. Las opiniones de los clientes. Totalmente. Por ejemplo, ya no solo sobre el producto, sino, por ejemplo, nosotros igual al ser de viajes, trabajamos con alojamientos, pues siempre les mandas un email para que puedan opinar de propio alojamiento después de su estancia. Pero ahora lo que estamos haciendo es que ya que están, que aprovechen y entonces pues opinen un poco de la localidad, de la región, qué han hecho, qué les ha gustado. Y los siguientes ya que además vayan añadiendo un poco fotografías, que no es nada nuevo, porque eso es lo que hace TripAdvisor, pero me refiero que es un poco pues, involucrar lo que es el punto de venta, pero luego también pues en que puedan comentar y vayan... La experiencia, sí, ¿no? Que es lo que tiene más valor quizás para otros compradores que están, ¿no? Están meditando la compra. Acabamos de empezar, o sea que tampoco... O sea, la verdad es que opinan bastante, claro, pero... ¿no? Sí. O sea, esto funciona seguro. Sí. Pues por ahora bien. Muy bien. Boris. Quizás también la relevancia y la utilidad, ¿no?, del contenido. Nosotros tenemos una página que es Link Collection, que tiene unos 20.000 seguidores, donde tenemos a muchos seguidores que son bartenders, cocteleros. Y ellos mismos muchas veces publican contenido o contenido que se genera en eventos que hacemos conjuntamente con ellos, que es muy relevante para gente de su sector. Recetas de cócteles, etc. Entonces este tipo de contenidos suelen funcionar muy bien entre esa comunidad dentro de tus seguidores. Muy bien, sería un poquito ligado bueno, a la hora de generar contenidos, nosotros estamos viendo una tendencia mucho más a contenidos audiovisuales, ¿no? Digamos que el vídeo, el formato vídeo está siendo mucho más preferido, ¿no? Por
con violencia que lo que es la imagen estática, un post y demás. ¿Cómo veis eso vosotros? Totalmente, es una tendencia. Incluso además esta tendencia está muy apoyada también porque Facebook, bueno, sabéis que está oprimiendo cada vez más el de alcance orgánico, o sea, de forma orgánica cada vez impactas en los seguidores, al final tienen su modelo de negocio. Pero con Instagram, con los vídeos, se da una situación que es que hay otra plataforma de la competencia, que es YouTube, y entonces Facebook quiere como luchar contra YouTube. Es que ¿qué está pasando? Que cuando tú publicas un vídeo en la plataforma Facebook, le da mucha más visibilidad. Entonces, de algún modo hay un momento, porque quieren como convertirse en la plataforma estrella de vídeo y desplazar un poco a YouTube. Entonces, esto lo podemos aprovechar para, con una inversión menor, aunque el vídeo también tiene un coste de producción, con una inversión menor, llegar a más gente. Y es un tipo de contenido que está creciendo muchísimo, muchísimo. De hecho, acabamos de hacer un estudio que lo vamos a publicar esta semana sobre Black Friday en redes sociales, 2014 versus 2015, ¿no? Y hemos analizado las tipologías de contenido, link, vídeo, imagen, texto, versus el año pasado, versus y vemos que el vídeo este año se ha disparado. Entonces triunfa mucho más el vídeo, lógicamente, esto lo sabemos todos, pero bueno, todo lo que sea crear contenido didáctico y audiovisual funciona muy bien, ¿no? Y lo que dice Marca a nivel de inversión, bueno, actualmente hay una ventana de oportunidad, ¿no? Todavía, o sea que se ha ido bien. También hay una corriente que estamos viendo en algunas marcas de optimización. ¿Qué significa optimización? A veces hay marcas que están reduciendo la frecuencia de publicación, pero cuando publican un contenido muy bueno. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la estrategia que tengas, si eres una compañía más de contenido, donde lo que trabajas, como decía Boris, es un contenido de valor y que aporte valor, tu estrategia va a ser una estrategia más recurrente, ¿no? Pues, un post diario y al final buscar la relación, buscar la comunidad, pero luego hay otras marcas en tu sector, como por ejemplo Tanqueray. Tanqueray es una marca que durante el año puede estar un mes y medio sin publicar ni un solo post, pero por ejemplo en la campaña de verano publicó un vídeo, seguro que viste, un spot relacionado con el mundo vintage y un poco al estilo Gran Gatsby, ¿vale? Y bueno, en un post generaron 70.000 interacciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque había mucha inversión y al final ven a Facebook como una plataforma, como un soporte publicitario más. Y dicen, yo, si no tengo nada relevante que contar, no lo cuento, y cuando tengo algo relevante que contar, todo este dinero que me ha ahorrado de generar orgánico y producción de diaria, pues pum, lo invierto en un one shot. Esto, por ejemplo, quien lo hace mucho también es Coca-Cola. Coca-Cola España tiene 2 hitos al año, es el spot de Navidad, y en un post genera 150.000 interacciones en un único post, ¿vale? Spot de Navidad. Y luego con los festivales de música que patrocina, Coca-Cola Music Experience, ahí pega otro bote. Entonces tú ves el gráfico anual de interacciones de Coca-Cola, y eso sí, pega un pico, eso sí, pega un pico, y sigue. Y entonces, al final es una manera distinta de ver las redes sociales. Es decir, ¿no? Pero Pepsi, por ejemplo, trabaja más el día a día, vinculaciones con futbolistas, con festivales, ahora veremos cómo amplificar la vinculación con festivales. Al final no hay una ¿cuál es la opción correcta? La A, la B, no, eso no existe. Dependiendo de lo que tú quieras y lo que en tu contexto de marca sea más óptimo, ¿no? Pero sí que hay un poco estas 2 maneras de ver todo el mundo digital y de redes sociales. Veamos, por ejemplo, de estos drivers que estábamos comentando, pues algunos ejemplos. ¿Vale? Esto es como Bombay Sapphire organizó, pues al final eran unos samplings de producto, ¿vale? Era una mecánica muy sencilla, o sea, interactuar en el post y participabas, ¿vale? Lo interesante, por ejemplo, para demostrar este Keep It Simple, es que o sea, los niveles de inversión en todas estas publicaciones eran el mismo, ¿vale? Además, hicimos el test. Entonces, el primero que hicieron, sorteaban una botella por valorada en 1.000 euros y fue el que arrasó. La botella solo fue lo que más gente participó porque al final era lo que la gente realmente le llamaba la atención. Luego había incentivos muchísimo más sofisticados, como que viniera un barman a tu casa a hacerte un show de coctelería y tal, y la participación fue, o sea, nada que ver, de 2.000 a 700, con un post con casi la misma mecánica, la misma inversión muy similar, ¿vale? Entonces esto no es más que un ejemplo. Ellos, el paraguas de la campaña muy bueno, ¿eh? O sea, momento Bombay, con fotos de momento de consumo súper chulas, súper aspiracionales, está muy bien trabajado. Pero un poco aquí el insight que os queremos transmitir es que a veces lo que mejor funcionó
fue en el lote de producto básico y directo, luego veremos otro ejemplo. Muchas veces hubo una época que estaba muy de moda sortear viajes, ¿no? O sea, viajes a Nueva York, viajes a Escocia, viajes a... Esto está muy bien, pero es que muchas veces lo que mejor funciona al final es que eres pack de producto, ya lo veréis. En Intropía no, obviamente, estamos hablando de contextos muy distintos, hay que cogerlo todo con su... En este caso, por ejemplo, lo que buscan, ¿no?, es maximizar una colaboración con el influenciador. ¿Cómo? Vinculados a un momento clave como es el fútbol, la Champions, para al final impulsar ventas, o sea, ser más relevante en ese momento, impulsar ventas. Entonces, ¿qué hacían? Cogían influenciadores, como por ejemplo Hernán Crespo, Maldini también, etc. Esto es una campaña, bueno, o sea, de las campañas más heavy en términos de interacciones en el mundo del fútbol, que es un territorio que varias marcas lo están trabajando. Esta es como la estrella, ¿vale? Entonces, en el momento del partido, un influenciador como Hernán Crespo o Maldini, utilizando el hashtag ShareTheSofa, generaba debate en Twitter sobre el partido. ¡Ostras, ¿qué es esta jugada? ¡Qué chula! Entonces esto, y luego tenían incluso el vídeo, un poco de folclore con Hernán Crespo en su casa, con todo el show, ¿no? O sea que era divertido, había una producción interesante detrás. Pues consiguieron movilizar una barbaridad, ¿vale? Sí. Aquí el objetivo es cómo potencio el consumo de mi producto en un momento clave asociado al consumo de mi producto, pero, o sea, creando esta ventana de oportunidad y haciendo que mis usuarios pues, nos vean y, lógicamente, nos consuman, ¿no? Estando reunidos con el director de marketing internacional EMEA de Heineken, nos comentó, en Ámsterdam, nos comentó que el incremento de ventas que había supuesto esta campaña había sido brutal, llegaron al 10%, ¿no? O sea, versus el año anterior, había sido impresionante. Entonces, él decía que esto estaba muy bien, era un creativo muy divertido y el tío pues, se paseaba por todo el mundo explicando el éxito, pero sobre todo que esto le había dado ventas, ¿no? Está muy bien en las redes sociales, pero esto a él le había dado ventas y lo había podido medir, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí te apoyas en un influencer y trabajas ese territorio y ese momento concreto, ¿no? Entonces es un poquito el driver o el éxito interesante. Luego, por ejemplo, esto es una acción más antigua, pero es muy interesante. Aquí era una marca que de forma táctica quería capitalizar las interacciones de la campaña de verano en el sector cervezas, ¿vale? Un sector que tradicionalmente es famoso en verano pues por el Mediterráneamente de DAM o ahora todas las campañas de Soy muy de Mao, de imagen de Mao, ¿no? Que están movilizando mucho. Este periodo, fijaos que es una acción súper táctica donde Cruzcampo durante un día, eran 12 horas, pues cada hora sorteaba 5 barriles de 5 litros de cerveza para todos aquellos usuarios que interactuaran con el hashtag tiene su punto, ¿vale? Entonces al final, fijaos que al final el coste de un barril de 5 litros para Cruzcampo es mínimo, consiguió barrer, pero de forma abismal, a todas las interacciones que se habían generado con campañas como Mediterráneamente o las campañas de Mao, ¿vale? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que esto eran campañas de imagen, esto era campaña táctica, ¿vale? Pero a nivel de interacciones fue una pasada, ¿no? Se consiguió mover muchísimo y un poco hay un insight transversal, que es que esto sí que nos lo encontramos muchas veces, marcas que tienen un imaginario de marca muy trabajado y que tienen una comunicación que al final a nivel de posicionamiento son muy buenas, es muy buena, pero a veces falla en lo más fácil, en el simple, que es al final tener algo táctico que tenga un poco de gasolina y que movilice un poco la comunidad desde abajo, ¿no? Y eso sí que es importante que tengamos en cuenta cuando planteamos planes de comunicación y de contenidos, balancear todo esto mucho. Aquí Cruzcampo se planteaba, yo no puedo competir con Mao ni con Estrella Damm en temas de campaña de imagen, porque no tengo ni presupuesto ni es mi objetivo estratégico, voy a lo táctico, ¿cómo lo trabajo? Pues lo voy a trabajar de una forma muy básica, como dice Mike, ¿no? Entonces, pues esto es un planteamiento estratégico, entonces no son tan sexys ni son tan aspiracionales, pero son efectivos y al final capitalizan toda la cuota de engagement en campaña de verano, que realmente pues, es un dato, ¿no? O sea, sorprendió mucho. Esto es año 2014, ¿no? En 2015 cambiaron, bueno, cambiaron de... pero han seguido con todo el tema de porras y demás. Y veamos ahora también más contenidos, esto todo es actual, en 2015. ¿Vale? Este post es bastante espectacular, ¿vale? Es el post más exitoso en lo que llamamos de 2015 en redes sociales, de las marcas que hemos estado siguiendo. Digamos que es un post que tiene 50.500 likes, 31.800 comentarios y 20.300 shares.
¿vale? Entonces, ¿creéis, por ejemplo, o sea, el primer impulso, ¿creéis que este post tiene inversión? ¿Quién dice que tiene inversión y que no? Yo creo que sí tiene. ¿Que sí tiene? ¿Quién cree que no tiene? ¿Quién cree que no tiene? Uy. Es que lo he hecho muy evidente. Claro. Hoy me ha salido muy bien. Bueno, no tiene inversión, ¿vale? Eso es un post orgánico. Estuvimos con ellos hace un mes y tiene cero inversión. Lidl no invierte en paid media, en paid post, ¿vale? Y es de las compañías líderes en interacciones en España, ¿vale? Entonces, esta concretamente tiene 2 productos estrella que cuando los ponen en el punto de venta tardan 3 horas en agotarse, hay colas en la calle, y son la máquina de coser y la panificadora, ¿vale? Son 2, ¿vale? Son 2. Entonces, reciben millones de peticiones de gente que les pide que hagan sorteos de estos productos, y son 2, no hay más, Entonces, la máquina de coser y la panificadora, ¿vale? Entonces, las máquinas de coser sortean 4 al año, aproximadamente, nos comentaron. Cada vez que sortean una, generan este volumen, de forma orgánica, y la panificadora genera un poco menos, pero también, por igual, ¿vale? Entonces, al final, Lidl es una compañía que es cierto que su target es súper amplio, ¿vale? O sea, tiene 1.400.000 seguidores solo en España, no está nada mal, orgánico, casi todo. La inversión en paid media de esta gente es mínima, ¿vale? Porque además viene de Alemania y el sector de grandes superficies es súper, controla muchísimo el gasto, ¿vale? Y al final es una mecánica muy táctica, como podéis ver, o sea, incluso la foto podríamos ya decir que es cutre, ¿vale? Porque es una foto así un poco salchichera, y entonces la mecánica la mecánica es muy sencilla, es sorteamos la máquina de coser entre los que hagan me gusta y comenten con estos hashtags, ¿vale? O sea, súper fácil, hiper simple, táctico puro y duro, pero es una barbaridad la cantidad, lo que ha movilizado este post. Luego, por ejemplo, vemos en esta acción Audi que ha abierto su canal de Instagram y busca trasvasar fans de Facebook a Instagram, un poco, o sea, cohesionar las bases de fans. Entonces, ¿qué hace? Pues acciones que se desarrollan en Instagram pero que se comunican en Facebook. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien el sector Speaks, Ron Barceló también con el de Salida. O sea, el de Salida de Ron Barceló es un festival en República Dominicana, si no me equivoco, que tiene lugar en marzo o en febrero, y la plataforma para participar es Twitter, ¿vale? Pues con un hashtag. Pero entonces utiliza el resto de redes para dar a conocer esta campaña y informar, pero se genera en Luego, por ejemplo, como veíamos, Pepsi patrocina los festivales y su objetivo es maximizar al máximo, o sea, sacar el máximo rendimiento a este patrocinio. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron este verano súper intensivos, o sea, patrocinaron más festivales que nunca, casi todos los que había en verano, y hacían sorteos de entradas súper prácticos. Bueno, pues con todas estas mecánicas consiguieron movilizar, o sea, consiguieron ganar a su principal competidor, el Coca-Cola, la campaña de verano, pero a ver, han movilizado muchísimo más. Y esto es una campaña además internacional. Esto solo es España, pero patrocinan también festivales en Ámsterdam, creo que es en súper bueno. Luego, por ejemplo, una campaña, que no sé si la conocéis, es la campaña aquí, Nivea lo que quiere es, o sea, promocionar sus cremas de sol, ¿vale? Que además es un producto que dentro de la gama de Nivea es como menos conocido, ¿no? Porque al final conocemos la lata azul, conocemos las cremas hidratantes, pero las cremas soláricas es menos regular. Y en verano querían potenciarlo, entonces hicieron una campaña, un vídeo, que además es buenísimo, no tengo, aquí no está el vídeo, bueno, pues invito a verlo, es un vídeo buenísimo, súper bien producido, donde ponían aquí la campaña de Rayos UVA, que también salió luego en El Hormiguero, la campaña de Rayos UVA, y entonces analizaba como tu piel, veía las manchas que tienes, salían pues niños, gente mayor, gente de color, muchísima gente distinta que era en una playa, y entonces les ponían crema y se veía como de golpe se ponía toda la piel oscura y veías como la protección real de la crema solar. No, pues esta es la publicación del sector así más cosmético, más market, que más interacción ha generado en los últimos 2 años. ¿Vale? Y creo que antes también. Es un ejemplo de que la evangelización y la aportación de contenido útil y preventivo funciona muy bien, esto como sabéis. Es contenido que aporta valor, vídeo y de muchísima calidad, está muy bien producido. Todo lo que sea, o todo lo que esté asociado a prevención de riesgos, a salud, a protección de los usuarios o de la piel, de los niños, de las familias, todo esto funciona muy bien.
próxima parte de lo que... Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo en esta acción? Pues hay vincularse con un día conmemorativo que sabemos que está pues, en la mente del usuario y ver cómo nos podemos vincular a ese día. Luego también hay un tema muy importante que es que hay una afinidad directa entre el contenido de la página y el día. ¿Vale? O sea, fijaos que es el día de la alegría y la página se llama Danone alimenta sonrisas. Pues este es como el post más exitoso de esta página de Danone en lo que llevamos de año. ¿Vale? Al final mucha gente a veces pregunta y dice los posts conmemorativos están ya obsoletos, ¿no? O esto ya era lo que se hacía hace 2 años. ¿Sabes? No, eso no es del todo cierto, no están obsoletos. Lo que pasa es que sí que hay que reflexionar muy bien, encontrar un calendario que tenga claro el posicionamiento de la marca y decir, vale, ¿en qué días me puedo vincular? ¿Vale? O sea, por ejemplo, cuando Danone felicita el Día de la Alegría, mueve muchísimo, cuando felicita el Día de la Tierra, mueve menos. En cambio, compañías como Acciona, cuando felicita el Día de la Alegría no mueve nada, y cuando felicita el Día de la Tierra es el post más exitoso en los últimos 2 años. ¿Vale? Pues esto es muy importante, no lo podemos felicitar todo, pero sí que hay que coger con mucha inteligencia los días clave. El día clave también puede ser un Black Friday y ir a matar esos días porque son oportunidades buenísimas para meterlos en el top of mind de nuestros usuarios, ¿no? Luego, por ejemplo, una mecánica a nivel anécdota, ¿no? O sea, el Corte Inglés, que al final también como líder va un poco a todo el mundo a nivel de target, pues felicita a los santos. Por ejemplo, Feliz Día de Carmen, que creo que es uno de los nombres más puestos en España. Y es una de las publicaciones que mejor lo ha funcionado en todo el año. Esto seguro que es orgánico, dudo que el Corte Inglés patrocine esto. ¿Vale? Ah, bueno, sí. Ah, no ha venido. Vale, es que lo veía ya ahora. Se ha dejado las gafas. Entonces, 7.000 likes, 267 comentarios y 4.000 shares. ¿Vale? Una cosa súper sencilla, no es que tengamos que hacer eso, pero es un ejemplo de pues, bueno, cómo funciona, ¿no? O por ejemplo, Decathlon. Decathlon, ¿cuál es el objetivo de esta slide? Potenciar la tienda online. Punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Dice, mira, pongo un horizonte temporal y digo, de un día concreto, envíos gratis para conmemorar los 7 años de la tienda online. Súper táctico, súper sencillo, pero es uno de los contenidos que mejor le he ido en todo el año. 17.000 likes también. Bueno, todo lo que sea, por ejemplo, compañías que trabajan con punto de venta, toda la parte de redirección al punto de venta con promociones, pues desde un Marilola, un Tous, un Aristocracy y todos estos. Pues todo esto es útil y muy interesante, ¿no? Que hemos visto muchas acciones en este sector y funciona muy bien. Como no, hablando de contenido, teníamos que incluir a Red Bull, ¿vale? Red Bull es el reto de contenido a nivel internacional. ¿Vale? Había que darle su capítulo porque es una locura lo que están movilizando con todos estos vídeos de deportes extremos y al final es una marca que quizás teniendo menos presupuesto para vincularse a macrodeportes como el fútbol y hacerlo bien, tuvieron una apuesta muy valiente cuando nadie lo había hecho, que era ir a por el deporte minoritario, capitalizarlo y es un icono. Entonces, y cuando vemos toda esta información que veíamos antes de la España, pero cuando aplicamos el espectro a nivel internacional, es de las límites en contenido. Luego, por ejemplo, está Nivea Men. Nivea Men lo que quiere es, tiene un patrocinio del Real Madrid y quiere potenciar al máximo este patrocinio. Nivea Men es una marca que en el sector cosmética masculina hace 3 años, y cuando veíamos todos esos ratios de cuota de mercado que se comentaba y tal, estaba abajo en todo. Por delante, Gillette, Wilkinson, todas las marcas de cuidado masculino, y a día de hoy, Axe, y a día de hoy es líder. ¿Vale? ¿Cómo? Pues mira, ha hecho una vinculación con el Real Madrid, que ha funcionado de maravilla, que a priori se creía que quizás generaría negatividad o rechazo por parte de aficiones de equipos contrarios y se veía como algo peligroso. El rechazo no se ha producido, ¿vale? A nivel de reputación tampoco, o sea, no ha habido una crisis, todo es perfecto. Y luego lo que están llegando a movilizar es una pasada, ¿vale? Sorteando cosas muy tácticas, sorteando entradas, camisetas, meet and greets, etc. Pero está funcionando de maravilla y a día de hoy, ¿vale? Pues si tú ves la ratio de interacciones, de seguidores, pues ha crecido pero exponencialmente y a día de hoy han pasado de ser los últimos a ser líderes. Luego, por ejemplo, una marca similar del mismo sector que trabaja muy bien es Wilkinson. Wilkinson es una marca que en España es menos conocida, hay grandes monstruos como Gillette que son mucho más mayores y lo que quiere es encontrar su hueco, ¿no? Tener más notoriedad. ¿Qué hicieron? Vincularse al mundo de fútbol, que al final, no nos engañemos, el territorio hombre funciona, ¿vale? Luego organizar una porra, que también funciona súper bien, pero es que además tiene un componente adicional que es un co-branding, ¿no? Es una colaboración con otra marca que quizás también colaboraban con Facundo, pero incluso con Puma. También hicieron un post muy similar con Puma. Entonces al final dicen, yo soy poco conocido, pero tengo otras marcas que pueden ser más conocidas que yo, podemos tener una colaboración, un win-win, ganamos todos y
y potencio mi notoriedad, me vinculo con un momento clave como es a Champions. Wilkinson también, por ejemplo, ha tenido presencia en el Chiringuito de los Jugones, este programa de fútbol, y le ha dado un impulso en notoriedad muy importante y además en ventas. Los conocemos. Luego, por ejemplo, el territorio humor, pues mueve muchísimo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es interesante porque de un comentario espontáneo de un usuario, una mención, lo vieron y producieron como un contenido a medida, que no lo voy a leer porque es un poco, ya lo podéis ver, pero es bastante inteligente, ¿no? La respuesta. Y fijaos lo que ha movilizado, 5.000 retweets, casi 4.000 favoritos. Todo esto también de forma orgánica. Telepizza, el territorio humor lo toca muy bien. Aquí también hay que tener valor, ¿eh? O sea, es decir, bueno, pero ellos lo tienen y les funciona, entonces también es un driver de éxito y si lo sabes tocar te puede ir bien. Entonces hay que tener valor. ¿No? Y sobre todo, es un humor que funciona, hay que saber balancearlo, ¿no? Porque sí que funciona el humor, pero es que incluso el humor se puede tocar desde el punto pues, más low profile como este, bueno, porque pero también muy aspiracional. Claro, depende del target al que te dirijas, eso. El momento del día, no es lo mismo hacer humor el fin de semana o un viernes noche que hacerlo pues, el lunes por la mañana, en fin. Todo esto es cuestión de calibrarlo, ¿no? Pero el tema es que este es un buen driver, es un buen territorio. Luego, por ejemplo, esto es el canal de Primark. Aquí lo que quieren es, o sea, el objetivo es que hay unos fans, que decimos que siempre son nuestros embajadores, y queremos darle más protagonismo. Entonces, esto era una fan, ¿vale? Que no es una blogger, no es una influenciadora, es una fan normal, si entras en el perfil verás que tiene pocos followers. Y entonces hizo una fotografía, se la mandó y entonces ellos dicen, pues gracias, la mencionan por esta fotografía y ponen el precio y un poco los artículos que tiene la chica y ha generado 85.200 me gustas en Instagram. ¿Vale? Pues es un ejemplo de cómo cuando conseguimos trasladar el protagonismo a una consumidora normal con un contenido chulo, o sea, obviamente esta foto no es fea, ¿vale? O sea, está bien hecha, es bonita, a veces nos van a mandar fotos que vamos a decir, por favor, esto es horrible, no lo puedo publicar. Bueno, pero cuando lo hacen bien, pues está muy bien que lo publiquemos. Eso es lo que decía Jessica, o sea, darle empowerment al usuario, ¿no? y al cliente. Pues bueno, esto es una forma de hacerlo. Hay otras muchas, pero vamos, que funciona siempre y muy bien. Y generamos cercanía, que muchas veces uno de los grandes problemas de muchas marcas es que están muy alejadas del usuario. O sea, que su comunicación es muy buena, como os decía antes, ¿no? La comunicación a nivel de imagen de marca es muy buena, pero falta absolutamente cercanía. Luego ves que los niveles de interacción y los niveles de conversación espontánea son pocos en una marca y dices, ¿cómo puede ser? Si es un icono, ¿sabes? Eso. Luego, por ejemplo, está para maximizar colaboraciones con influenciadores. Por ejemplo, Coca-Cola se vincula muchísimo con el mundo de la música y les da mucho protagonismo a los influencers, ¿vale? Al final es una estrategia que le da mucha, pues le da notoriedad, le da visibilidad. Es cierto que en estos posts siempre como el que capitaliza el post es el influenciador, ¿vale? Auronplay, Abraham Mateo y todos los con los que se vincula, pero al final moviliza usuarios y de algún modo, de forma más o menos subliminal, Coca-Cola está ahí. Eso es una táctica de notoriedad. O como por ejemplo nos vincula este año, el Día del Orgullo Gay ha sido un momento súper clave, ha sido como el año más heavy y ha habido muchísimas marcas que se han vinculado a este momento. Una de ellas ha sido Absolut y luego tenemos un ejemplo de Tiffany's, que luego lo pondré, porque también, o sea, Tiffany's desde un punto de vista, vais a esperar ahora, un segundito, no los veremos todos, no os asustéis, es que hay muchos. No, es que es otro, es que está mal, tengo que subirlo. Ahí está, ¿vale? Fijaos cómo, como os decíamos, ¿no? El humor se puede tocar de muchas maneras, pero es que el Día del Orgullo Gay también, es que no tiene nada que ver con la de Absolut, ¿vale? Gana el amor, ponen los dos chicos aisladitos, o sea, totalmente afín a Tiffany's, ¿no? Es otra manera de hacerlo, no hace falta decir, no, nosotros somos Tiffany's, no podemos tocar este territorio. Quizás sí, ¿no? Démosle a la creatividad. Perfecto. Y ya para ir acabando, porque tenemos que acabar a las 11, y antes, 11 y poco, y antes estaría muy bien poder hacer un último debate para esta valoración. Hay muchísimos contenidos, o sea, hay cerca de 30.000, o sea que si algún día estáis aburridos y queréis revisarlos, pues lo decís, os enviamos la presentación o nos vemos en persona. Entonces, a modo de recapitulación, hemos visto cómo implementar 3 modelos de éxito a nivel de analítica digital.
el de marketing, el de dirección general y el de medios. Por otro lado, hemos visto una serie de best practices a nivel de social media, a nivel de redes sociales que pueden ser de utilidad, que pueden ser interesantes. Y con todo esto, pues bueno, lo que queríamos era aportar nuestro granito de arena para trasladar un poco lo que vamos viendo en nuestro día a día, colaborando con más de 100 compañías. En Barcelona, en Madrid, en París y en Londres. Somos una compañía internacional, somos 20 personas, nos dedicamos, como os decía, a ayudar a las compañías a generar el negocio digital. Nos apoyamos, nos apalancamos en la analítica y a partir de ahí, pues bueno, hacemos todo tipo de ayuda, ¿no? Entonces, os agradecemos muchísimo que hayáis podido venir. Para acabar, nos gustaría que nos deis un poco feedback o opiniones o percepciones que las hemos apuntado todas a nivel de drivers de éxito y que nos parece súper interesante, pero bueno, para acabar nos gustaría ver si podríais dar vuestra opinión, si queréis hacer alguna aportación adicional en base a los best practices o casos de éxito que hemos visto, si habéis visto algo que pues, lo que habéis visto aquí pues, que no os haya funcionado o que sí, o queréis aportar algo más, y si os parece podemos hacer un poco de debate en unos 20 minutos y a las 11:05 pues finalizamos el desayuno. ¿Os parece? ¿Queréis aportar alguna idea? Yo creo que todo esto que hemos hablado a todos nos encanta y somos responsables en todo lo de las redes sociales, nos va genial, pero sigue habiendo ese problema que es lo que hablaba antes Boris, que es ese ROI a lo que son los directores generales, que puede decir, sí, este post ha ido genial, ha traído mucha comunidad, pero que ha traído el negocio, ¿sabes? Que ha convertido. Realmente yo creo que es un gap ahí que hay que rellenar.